Hermanos, feliz día de preparación para el santo día de reposo, primer día del mes de octubre, comenzando los últimos 3 meses del año. Muy feliz de estar con ustedes en este culto y durante esta semana. Muy grato los himnos y la voz, el ministerio de nuestra hermana Mónica, que Dios la bendiga. Y he oído con atención cada pedido y he tomado nota también porque he estado unido con ustedes en oración, no solo de 5 a 6 de la mañana, sino durante todo el día, para que el Señor obre conforme a su divina voluntad, de acuerdo a las necesidades que cada uno tiene. Amén. Y reconfortado espiritualmente por los testimonios de ver cómo Dios responde, cómo Dios guía, cómo Dios cuida y protege a sus ovejas. Estaba estudiando la lección de la escuela sabática y mirando cómo por 40 años el pueblo tuvo por su desobediencia que andar, pero Dios no los desamparó. O sea que el Señor nunca nos va a desamparar a ninguno de nosotros. Quiero leer un pensamiento conocido de Jeremías en el libro de Lamentaciones que dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Nosotros debemos tener plena fe, certidumbre de fe, en estos momentos difíciles o en cualquier prueba o circunstancia que nos encontremos, porque las misericordias de Dios nunca decaen y las renueva cada mañana. Hay una unción fresca de la gracia y de la misericordia de Dios todos los días. Quiero invitarles a leer en Lucas capítulo 11, que ha sido nuestro texto de partida y de estudio durante esta semana, la oración conocida como el Padre Nuestro. Perdón, pastor, que le interrumpa, perdóneme. Me gustaría si pudiera repetir el texto el cual usted leyó ahora al comenzar, por favor, de Jeremías. Sí, es Lamentaciones 3, 19 al 26. ¿Lamentaciones? ¿Cuánto? Sí, 3, 16 al 26. Muchísimas gracias. Amén, hermana. Es Jeremías el autor de Lamentaciones, Sí. y por eso mencioné el profeta. Vamos a orar, hermanos, para leer Lucas 11, del 1 al 2, al 3. Oremos. Señor bueno, nos presentamos delante de ti con la disposición de repasar o estudiar tu palabra una vez más. Pedimos que al abrirla con reverencia y humildad sea tu Espíritu Santo quien inspiró, el que nos ilumine y nos hable en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hoy vamos a hablar del pan. La primera referencia que hace la Biblia del pan está en Génesis 3:19, cuando Dios sentencia al ser humano y le dice: con el sudor de tu frente comerás el pan y volverás a la tierra. Había allí un dejo de nostalgia, pero también de esperanza. Con el sudor de tu frente comerás el pan de cada día. Y así es la vida, hermanos queridos. Pero en esta mañana vamos a mirar ese asunto del pan desde 3 dimensiones. Ya nosotros hemos visto en el estudio de esta semana que la primera mitad de la oración Jesús nos enseñó sobre el nombre de Dios, sobre el reino de Dios y sobre la voluntad de Dios, como estudiábamos ayer.
Una vez que nosotros hayamos dado a Dios el lugar correcto, su nombre, su reino y su voluntad, entonces debemos pedir para nuestras necesidades. No es malo pedirle a Dios, porque así como un padre humano se compadece de sus hijos, pues también nuestro Padre Celestial nos dará sus buenas dádivas, especialmente el don del Espíritu Santo. Pero necesitamos darle la prioridad a Dios. Allí está el secreto, hermano. Cuando nosotros abrimos la Biblia, lo primero que aparece es Dios, no el hombre, Dios. En el principio creó Dios. La Biblia no se esfuerza en demostrarnos si Dios existe o no, sino que da por sentado su existencia y es lo primero que hay en la creación. Luego en los 10 mandamientos, lo primero no es el hombre, es Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y después de eso, entonces vienen las necesidades o las exhortaciones a los hombres. Lo mismo en el Salmo 127:1, el Señor dice que si Jehová no edifica una casa, de vano sirve trabajar duro, edificar y comer pan de dolores. Entonces, lo primero debe ser Dios en la familia, porque aunque una familia tenga su casa propia, sus carros, sus muebles, su ropa y cualquier otro accesorio o artefacto material, pero si falta Dios, entonces falta todo, porque hoy el mundo está lleno de tecnología, el mundo está lleno de aparatos nuevos, de artefactos buenos, lujosos, etcétera, pero carece de paz, carece de gozo, carece de salvación, porque le falta lo más importante, que es Dios, es Cristo. Entonces necesitamos poner a Dios en su respectiva dimensión, en su correcta dimensión como lo primero. Busca primeramente el reino de Dios. Todo lo demás, incluyendo el pan, va a ser añadido cuando le damos a Dios la prioridad y el lugar que le corresponde. Y esto nos habla de la mayordomía de la vida. Todos los seres humanos somos mayordomos de Dios. Nadie es dueño de nada. Nosotros decimos mi cónyuge, mis hijos, mi carro, mi teléfono, mi casa, pero en realidad eso no es mí, eso es de Dios, es prestado a nosotros y nosotros debemos administrarlo correctamente. Volviendo al asunto del pan, todo lo que tenemos procede de Dios y debiera haber una gratitud por la bondad de Dios. El pan de cada día incluye los bienes materiales y los bienes físicos. En primer lugar, hermanos, recordemos que Dios nos provee el sustento de cada día. No son nuestra fuerza, ni nuestro salario, ni nuestro trabajo. Es por la gracia de Dios que recibimos el pan de cada día. Diariamente deberíamos decir, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No nos desalentemos si no hay para mañana, aunque debemos ser precavidos, aunque debemos ahorrar, aunque debemos hacer provisión. Recordemos el pan nuestro de cada día. Y su promesa es segura. En el Salmo 37:3 dice, vivirás en la tierra y en verdad serás alimentado. Y en el versículo 25, estas clásicas palabras de David, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. El Señor ha prometido y Él lo cumple para hacer provisión. Yo recuerdo cuando abrazamos el Evangelio Adventista, yo tenía 12 años de edad, iba a cumplir 13, a los 13 años yo me bauticé. Pero cuando mi papá decidió bautizarse, él perdió el trabajo. El jefe en son de burla le dijo, si tú no vienes a trabajar los sábados, estás despedido. No hubo opción, no hubo oportunidad y mi papá quedó sin trabajo. Y era la única fuente de ingreso que había en la casa. Y éramos 5 muchachos, más nuestra madre. Y todos estábamos estudiando y decíamos, ¿y ahora qué vamos a comer? Pero hermanos, Dios nunca nos faltó y luego de 3 meses, Dios le proveyó un trabajo 3 veces mejor que el que tenía, mejor remunerado, que lo llevó hasta el día de su jubilación, gracias a Dios, porque Dios nunca va a dejar a sus hijos desamparados.
El mismo Dios que envió los cuervos para llevarle pan a Elías allá en el arroyo de Querit, no descuidará ninguno de sus hijos fieles y abnegados. El que anda en la justicia ha escrito, se le dará su pan y sus aguas estarán seguras. Isaías 33, 16. Y en el Salmo 37 ya citado dice, no serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. Esas son promesas bíblicas que hablan de la provisión. Los que vivimos aquí en Estados Unidos tenemos provisión. Yo tengo mi familia en Venezuela y ellos escasea la provisión. No todos tienen el pan de cada día en este día y debemos pensar en ellos. El que no escatimonia a su propio hijo, Romanos 8:32, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y esto habla de lo material y habla de lo espiritual. Y aquí viene lo segundo que quiero enfatizar en esta hora, hermanos. El pan que Dios nos da no es para comerlo solo. El pan que Dios nos lo da es para compartirlo. De hecho, la oración dice, el pan de cada día, dánoslo. Está incluyendo a otro. No dice el pan de cada día, dámelo hoy a mí, sino dánoslo. Porque de alguna manera el Señor quiere que compartamos el pan con el que tiene necesidad de pan. Como dice Isaías 58:7, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. En este mundo acelerado y frenético y egoísta, a veces se nos van los días pensando solo en nosotros mismos, pero debemos siempre, hermanos, mirar a nuestro alrededor y siempre habrá alguien que necesita una palabra de aliento, alguien que necesita un consejo espiritual, alguien que necesita un pedazo de pan, alguien que necesita de nuestra ayuda. Y nosotros debemos estar listos para servir y ayudar como lo hizo nuestro Señor Jesús, recordando que somos una extensión del ministerio de Cristo, somos sus manos en favor de la humanidad. Dice el sabio Salomón, echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo recogerás. Esto también involucra el pan espiritual, hermano, porque cuando nosotros compartimos el pan material, también debemos compartir el pan espiritual. Y la mejor manera de compartir el evangelio es dando un buen testimonio donde estemos. Puede que la gente no acepte nuestra doctrina. Puede que la gente no respete tu sábado, que es el sábado del Señor, pero que nunca te señale como mala gente, sino que digan este hombre y esta mujer dan un testimonio ejemplar. Yo recuerdo una campaña que tuve el privilegio de dirigir en la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, en México. Una noche llegó una señora bien ataviada y se sentó en la primera banca y escuchó muy atentamente el sermón. Y cuando hice el llamado, ella pasó. Y al final, a la salida, ella me dijo lo siguiente: yo vine a esta iglesia hoy por primera vez porque tengo en mi empresa un empleado que es adventista del séptimo día. Y si todos los empleados, y si todos los miembros de la iglesia son como ese empleado, yo creo que vale la pena conocer y ser parte de esta iglesia. El testimonio que este hombre había dado allí en el trabajo había sido tan bueno que esta señora, que estaba entre las gerentes principales, había sido impactada por el testimonio de este empleado. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros demos un buen testimonio donde quiera que estemos. Lo tercero que quiero enfatizar y que creo que es lo más importante, sin dejar de ser importante lo anterior, es que la oración por el pan de cada día incluye no solamente el alimento para el cuerpo, sino también el pan espiritual que nutre nuestra alma para vida eterna. Dios provee pan espiritual. Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. Y el Señor Jesucristo lo resumió magistralmente en Juan 6:35 cuando dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén, amén y amén. El único
que satisface el hambre y la sed del alma es nuestro Señor Jesucristo, nada ni nadie más. Por eso nosotros necesitamos todos los días acudir, correr a los brazos de Jesús, arrepentirnos de nuestros pecados y hacer de Él nuestro guía, nuestro modelo. Hermanos, los días que vienen en el mundo pintan sombríos y difíciles y complicados en todos los aspectos, y proféticamente está anunciado que así será. Pero mientras el mundo desfallece, mientras la incredulidad abunda, mientras los problemas y los vientos soplan sobre la tierra, el Hijo de Dios debe mantenerse firme y fiel, y la única manera de que eso ocurra es estar escondido en Cristo Jesús y hacer de Él nuestro guía. Porque si no, si ahora con los de a pie nos cansamos, ¿cómo contenderemos con los de a caballo? Si en tiempos de libertad sucumbimos por una simple pandemia o por una prueba que se nos pone en el camino, ¿cómo afrontaremos las crisis finales, incluyendo la ley dominical y otros aspectos que vendrán más adelante? Necesitamos ir a Jesús. Jesús es el único alimento que satisface el hambre del alma, y Él nos dice: el que come este pan no tendrá hambre. Una satisfacción plena, consciente, permanente. No es una ilusión, hermanos, es una realidad. Él será nuestro sostén espiritual. No importa las situaciones que pasemos, Él nos sostendrá. No lo dudes. Por eso nos invita allí mismo en Juan 6, cuando dice: trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Es una locura, hermanos, cuando un hombre o una mujer en esta tierra solo trabajan por el pan que perece. Es una locura, pero no son cientos ni miles, son millones los seres humanos que trabajan por el pan que perece. Jesús dijo: ¿por qué gastas el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Lo dijo a través del profeta Isaías 55:2. ¿Por qué gastas tu vida, tus energías, tu tiempo? ¿Por qué sacrificas aún a tu familia detrás de lo que perece y descuidas lo espiritual? Benditos los hogares donde hay hombres, esposos y padres que le dan a Cristo la prioridad, que le dan a Jesús el lugar prominente en su corazón. Benditas las familias donde hay mujeres, esposa o madre, donde son mujeres que han rendido su vida a Cristo y lo reflejan en su vida diaria. Benditos los hogares donde hay jóvenes y niños que sirven a Jesucristo, porque eso es lo que hace la diferencia cuando nosotros comemos del pan espiritual. El pan material perece, el pan espiritual da vida eterna. El pan material viene de la tierra, pero el pan espiritual viene del cielo. Por lo demás, es que os levante de madrugada y vayáis tarde a reposar y comáis pan de dolores, si Dios no edifica la casa. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Hermanos queridos, en esta vida todos nos vamos a enfermar y todos nos vamos a morir. Todos nosotros tenemos una P de pecadores en la frente y tenemos una M de muerte, de mortales. Todos apestamos a muerte. Los que viven saben que han de morir. No hay ciudad sin cementerio, no hay generación sin tumba. Pero la muerte no es lo peor que le puede ocurrir a un cristiano. Lo peor que le puede ocurrir a un cristiano es morir sin Cristo. Pero el que cree en Jesucristo, aunque muera, vivirá. Y esa es la promesa segura que nosotros tenemos hoy. Así como nuestra vida física es sostenida por el alimento, nuestra vida espiritual es sostenida por la palabra de Dios. Por eso Cristo dijo: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Hermanos, Dios nos ha dejado su palabra y su palabra es el pan espiritual. Así como nos comemos el arroz, los frijoles, así como nos comemos el mofongo, así como nos comemos las arepas, así como nos comemos las baleadas, las pupusas, los tamales, no sé los platos de Argentina porque no he tenido el gozo de ir allí, pero lo que comamos materialmente alimenta el cuerpo. Así como comemos todos los días, así deberíamos comer la palabra de Dios también
todos los días. Estoy leyendo el de Sabe Toda la Gente, página 354, dice: como comemos todos los días por nosotros mismos para recibir alimento, así hemos de recibir la palabra de Dios por nosotros mismos. O sea, nadie puede comer por mí. Yo no puedo comer por mi esposa, ni ella por mí, ni por mis hijos, ni ellos por mí. De la misma manera nosotros debemos comer la palabra de Dios, cada uno individual, en su comunión con Dios. Y mientras leemos su santa palabra, Dios nos envía su Espíritu para revelarnos su verdad y su voluntad y para fortalecernos espiritualmente para las necesidades de cada día. No salgamos a trabajar sin estudiar la palabra. No salgamos a las batallas del día sin tener esa comunión con Dios, alimentándonos espiritualmente. Al enseñarnos a pedir el pan de cada día, necesitamos no solo bendiciones temporales, sino también bendiciones espirituales. Dios desea alcanzar un propósito para beneficio nuestro. Quiere que sintamos cuánto dependemos de su cuidado constante, porque procura traernos a una íntima comunión con Él. Dios es independiente, no necesita de nadie para su existencia, pero los seres humanos somos dependientes e interdependientes. Necesitamos de la gracia de Dios, necesitamos del poder de Dios. No luchemos solos, hermanos. La razón por la cual muchos cristianos se desaniman es porque están luchando solos, no tienen momentos de comunión con Dios y no están sustentados en la palabra de Dios. Hoy en día hay mucho engaño en la tierra. La palabra de Dios es manoseada por falsos maestros y predicadores, pero nosotros debemos conocer bien el así dice Jehová, para que cuando el engaño venga, nosotros sepamos en quién y a quién hemos creído. Y en esta comunión personal con Cristo y familiar, mediante la oración y el estudio de las verdades eternas de su santa palabra, seremos alimentados como almas hambrientas, como almas sedientas, y cada día seremos fortalecidos por la fuente de la vida y de la gracia que es nuestro Señor Jesucristo. No se puede ser un estudiante sin libros. No se puede ser un futbolista sin un balón. No se puede ser un marinero sin un barco. No se puede ser un soldado sin un fusil y no se puede ser un cristiano sin Cristo. Necesitamos de su poder, de su gracia. Él es el pan de vida que satisface todas nuestras necesidades. Hermanos queridos, que Dios los bendiga, que el Señor pueda seguir guiando nuestros pasos y que su palabra sea el alimento que nos sostenga en estos días difíciles que nos toca vivir. Les invito a inclinar su rostro para que hablemos con Dios en oración. Así que vamos a poner nuestra mente en contacto con el trono celestial. Oremos. Amén. Maravilloso y eterno Padre, nos acercamos ante tu santa presencia para darte las gracias por el nuevo día, por el nuevo mes, porque en este día de preparación estarás con nosotros como lo has prometido. Gracias, Señor, por habernos permitido estudiar tu palabra y recordarnos la bendición, que el sustento viene de ti, la provisión viene de ti y también viene para compartirla con otros. Que no comamos solos, que seamos generosos y bondadosos, serviciales, y que prediquemos este evangelio con otras personas que lo necesitan. Y te agradecemos por tu palabra, Señor, que es vida. Permítenos cada día estar firmes en lo que hemos creído y que nada ni nadie nos arrebate la fe y la convicción que tú nos has dado por medio de tu espíritu y de tu palabra. Bendice a cada familia de la iglesia de Savannah, de la iglesia de Brunswick y también los hermanos que están conectados de otros países y de otros estados. Abrázanos, Señor. Suple nuestras necesidades. Tú has oído el clamor de tu pueblo al principio. Te pedimos, Señor, que atiendas las necesidades y especialmente a tu hijo Silverio, cuando hoy se ha ungido, que tu Espíritu Santo esté con él y con su amada familia. Te pedimos, Señor, que sigas con nosotros en los desafíos de este día, pues lo hacemos amparados en el nombre poderoso de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén.